Yo les invito a que vayan abriendo su Biblia allí. Capítulo 25 del libro del Génesis. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19. Y vamos a leer hasta el final, hasta el versículo 34. Pero antes les pido el favor que me acompañe en una breve oración. Oremos. Padre, gracias te damos por tus misericordias, por tus bondades, oh Dios. Gracias de una manera muy especial por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, reunidos con nuestros hermanos, con el fin de adorarte, de seguir rindiendo tributos a tu gran nombre, con el fin también de seguir edificándonos por tu palabra poderosa, por la obra de tu Santo Espíritu, aplicando esa palabra a nuestros corazones. Padre, reconocemos que sin ti no podemos agradarte. No podemos hacer nada bueno. Necesitamos a nuestro Señor y Rey Jesucristo, su obra perfecta, su sangre que nos limpia de todo pecado todos los días de nuestra vida. Porque sin lugar a dudas todos los días pecamos contra ti. Somos falibles, solo tú eres infalible. Pero gracias por tu palabra. Y gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque tú perseveras en nosotros y por eso nosotros podemos perseverar en ti. Gracias te damos, rogamos por esta clase bíblica, rogamos también por nuestro culto de adoración, rogamos que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a entender tu palabra, a ponerla en práctica, que podamos cantar himnos que glorifiquen tu santo nombre y podamos tener un mismo sentir y que solo sea de agradarte, de rendir gloria a tu gran nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer nuestro pasaje para hoy. Génesis capítulo 25, del versículo 19 al 34. Así dice la todopoderosa palabra de nuestro Dios. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje
Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. El título que le he colocado a este pasaje, a esta enseñanza, es los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, y la elección soberana de Dios. Ya leímos el pasaje y nos hemos dado cuenta que los dos personajes principales de nuestro pasaje son Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Y también aquí comienza a relevar o comienza a mostrarse en gran forma una doctrina que es muy desestimada por muchos, odiada por otros, pero para aquellos que la hemos entendido, así sea un poco, es una gran doctrina y alabamos a Dios por eso. Y es la elección soberana de Dios. Esa doctrina comienza a resurgir, ya la hemos visto desde que empezamos el libro del Génesis, cómo Dios ha elegido a los suyos, pero de aquí en adelante se comienza a mostrar de una manera mayor, de una manera más significativa. Esta doctrina, como les decía, es odiada por unos, rechazada por otros. Les parece inconcebible que el Dios Todopoderoso elija a los suyos. Contra todo pronóstico humano. A veces, y según vamos a ver en el pasaje, el elegido de Dios es el menos probable según el ojo humano. Es el menos indicado, a veces es el menos probable. Eso lo podemos ver cuando miramos, por ejemplo, la historia de David, ¿cierto? La historia de David, él tenía unos hermanos mayores que él, más fuertes, más fornidos. Aún el profeta Samuel, cuando le presentan al primero, él dice: este debe ser el elegido por Dios. Pero van pasando uno a uno, y el elegido por Dios es aquel que estaba ya cuidando las ovejas, un pequeñín, un rubio, que es llamado David. Y ese era el elegido de Dios. Entonces esta doctrina, por eso muchos la rechazan. Pero es hermosa cuando la entendemos un poco, la elección soberana de Dios. Nuestro pasaje presenta cuatro partecitas principales. La primera partecita es lo que vamos a ver y es la concepción sobrenatural de Jacob y Esaú. Hay una concepción sobrenatural de ellos en el vientre de su mamá era estéril, como lo vamos a ver ahorita. Número 2, vamos a ver la profecía sobre la relación conflictiva entre ambos. Ellos están en el vientre de su mamá y aún allí reciben una profecía de parte de Dios acerca del futuro de ellos. Y el futuro de ellos es que van a tener una relación conflictiva. Esos son los versículos 22 al 26. El primer encabezado, la concepción sobrenatural, es de los versículos 19 al 21. Número 3, vamos a ver las características distintivas de cada uno. Características distintivas de cada uno. Son opuestos. Tienen características totalmente distintas. Y número 4, vamos a ver el valor y desprecio de la primogenitura entre ellos. Hay uno que va a valorar la primogenitura y hay otro que la va a despreciar. Eso lo vamos a ver en el punto número 4. El valor y desprecio de la primogenitura entre ellos. Versículos del 29 hasta el 34. Ok, vamos al desarrollo de nuestro pasaje. La concepción sobrenatural de Jacob y Esaú. Miren cómo comienza diciendo nuestro pasaje. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac,
hijo de Abraham. Esa expresión que encontramos allí en el versículo es muy importante en el libro del Génesis. Esa expresión no está allí por casualidad, no fue que Moisés la colocó allí porque él quiso colocarla, o bueno, sí quiso colocarla, pero con un propósito. Esa expresión se encuentra más o menos unas 10 veces en el libro del Génesis. Estos son los descendientes, me estoy refiriendo a esa expresión, a veces la vamos a encontrar como estos son los hijos o estas son las generaciones, pero todo indica lo mismo, y es que sirve de división de las partes del libro. ¿Por qué está aquí entonces en el versículo 19? Porque nos está indicando que ya hasta aquí terminó la vida de Abraham. Abraham comienza en el capítulo 12, bueno, a mediados del capítulo 11, y hasta el capítulo 25, hasta la mitad, hasta allí, ya enterramos a Abraham. Ya Moisés muestra cómo Abraham fue enterrado allí en la cueva de Macpela. Entonces aquí con esta expresión, estos son los descendientes de Isaac, entonces ahora está indicando que se va a centrar en Isaac y su descendencia. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. De Isaac se va a ocupar la escritura allí solamente de 2 capítulos más o menos. No sé si se acuerdan cuando presentábamos el desarrollo del libro o la estructura del libro, que mostrábamos que de Isaac, la historia de Isaac no tiene un capítulo como aparte, sino que Moisés, cuando está redactando el libro del Génesis, ubica la historia de Isaac entre la historia de Abraham y la historia de Jacob. Porque solamente 2 capítulos prácticamente le va a dedicar a Isaac como tal, que son los capítulos que siguen. Ok, entonces por eso está esa expresión ahí. Estos son los descendientes de Isaac. Ya vamos a dejar a Abraham, ahora nos vamos a centrar en otros de los padres, en los otros 2 padres de la nación de Israel, que es Isaac y Jacob. Versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Moisés en el versículo 20 nos da también la edad de Isaac. Ese dato también es importante porque más adelante nos va a mostrar que Isaac demoró aproximadamente 20 años esperando que su esposa estuviera su primer hijo. Es decir, que tanto Esaú como Jacob van a ser engendrados 20 años después del matrimonio. 20 años después del matrimonio. Entonces, por eso está allí que esa expresión también dice que era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y nos da un dato más de Rebeca, recordemos, hija de Betuel, arameo de Padán Aram. ¿Se acuerdan en clases anteriores cómo Abraham va a morir? Pero él antes de morir, ya él siente que va a morir, él manda a su siervo para que le busque esposa a Isaac y la manda allá de donde él nació, en Ur de los Caldeos. Y Rebeca precisamente era de allí, dice que era hija de Betuel, arameo de Padán Aram. Si hacemos las cuentas, más o menos Rebeca era como una prima segunda de Isaac. Era una prima segunda de Isaac, hija de Betuel, arameo de Padán Aram. Padán Aram sencillamente significa o nos indica que es en la región de Mesopotamia. ¿Se acuerdan cuando explicábamos esa región? Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Allí estaba Ur de los Caldeos. Esa tierra está regada por los ríos Tigres y el Éufrates, ¿se acuerdan? Y allí vivieron los padres de Abraham. Desde allí Dios lo llama. Desde esa tierra. Y desde allí es que estos hombres van a conseguir esposa. Tanto Isaac como más adelante Jacob también va a ir allí a trabajar. Bueno, no va precisamente a trabajar, él trabaja por una esposa que él quiere, que es hermana de Labán, el otro que aparece allí en el versículo, hermana de Labán arameo, es decir, Rebeca era hermana de Labán, y también Moisés es muy cuidadoso en darnos ese nombre porque Labán va a tomar también una relevancia más adelante muy importante. Él va a ser el padre de Lea y de Raquel, ¿se acuerdan? Que van a ser las esposas de Jacob.
Miren el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Eso es lo que se llama la concepción sobrenatural de Jacob y de Esaú. Si miramos, encontramos aquí un patrón de esterilidad en las mujeres de estos hombres. ¿Se acuerdan quién más era estéril? Sara. Sara era estéril. Y encontramos la misma situación ahora aquí también en Rebeca, esposa de Isaac. Y dice nuestro texto que él oró. En otras versiones dice que imploró, es decir, que fue una oración que le salió del alma a él. No fue simplemente una oración sencilla, sino que él ora fervientemente a Dios y él, como creyente de las promesas de Dios, sabe que Dios le ha prometido, le prometió a Abraham que le daría una gran descendencia y luego a él también se le transfiere esa bendición, pero él ve que su esposa es completamente estéril. ¡Qué dificultad! Y parece paradójico, ¿cierto? Cómo Dios llama a estos hombres y les dice que les va a multiplicar su descendencia como las estrellas que están en el cielo, pero sus esposas son estériles. Eso no está allí por casualidad. Y Dios no ha llamado a estas mujeres de manera estéril por casualidad. Dios quiere ser glorificado en medio de ellos. Dios quiere que la nación de Israel glorifique su gran nombre. Él quiere que toda la gloria se le dé a Él y Él, con el llamamiento de estas mujeres estériles, quiere poner en evidencia que la multiplicación de la descendencia, tanto de Abraham como de Isaac y de Jacob, más adelante vamos a ver, solamente ha dependido de Dios. Yo quiero que ustedes recuerden el propósito por el cual Dios, o más bien la primera orden que Dios le da a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan cuál fue la primera orden que Dios les dio? ¿Cómo les dijo? Multiplíquense, crezcan, sojuzguen la tierra, ¿sí o no? Pero vemos que Adán y Eva no pudieron cumplir ese propósito cabalmente porque ellos pecan contra Dios. Y la tierra es llenada de imágenes de Dios, sí, de hombres, pero con una imagen distorsionada de Dios. Los hombres habían pecado. Luego viene el diluvio, Él por pura gracia salva a una familia. ¿Se acuerdan cuál era esa familia? La familia de Noé. Y cuando Noé sale del arca, ¿cuál es el mandamiento que Dios le da también? Capítulo 9 del Génesis. Capítulo 9 del Génesis, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue el mandamiento. Es una réplica de lo primero que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Ahora, ¿qué vemos con Noé? También se embriaga y uno de sus hijos, como producto de esa embriaguez, es maldito. ¿Se acuerdan de Cam? El maldito Cam. Es decir, Noé también peca contra Dios y entonces la tierra va a ser llenada también, pero de imágenes distorsionadas de Dios. Hay uno maldito en medio de ellos. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, miren cómo cambia. Me fui aquí, perdón. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Dios llamando a Abraham y comisionándolo. Pero Jehová, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y miren el versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí ves cómo cambia, hermanos? Cómo ahora la orden cambia, cómo es Dios ahora el que se está proponiendo o el que está prometiéndole a Abraham que es Él el que se va a encargar de bendecir la generación de Abraham. Adán y a Eva Él los comisionó, ellos fracasan, a Noé también lo mandó, pero Noé también fracasa y ahora es Dios que se está comprometiendo a bendecir y a multiplicar la descendencia de Abraham. Y para que eso quede claro, para que no haya ninguna duda, la esposa de Abraham es estéril. O sea que la descendencia de Abraham tenía que venir por un milagro
divino, por un milagro divino. Y es lo mismo. Entonces miren que no es casualidad de que ese versículo 21 diga que Rebeca va a concebir, pero por una oración que Isaac va a hacer delante del Señor. Ella era estéril también. Y vemos allí, hermanos, que esto era muy importante. Acuérdense que la audiencia original de nuestro libro está ¿dónde? En el desierto. Y ellos tenían que identificarse inmediatamente con los padres de la nación, tanto con Abraham como Isaac y como Jacob. Ellos tenían que mirar que así como los padres fueron llamados y sus esposas eran estériles y que dependían de un milagro de Dios para poder seguir adelante, ellos en medio del desierto, en medio de la esterilidad del desierto, ellos tenían que confiar en lo que Dios también les había prometido de que los iba a llevar a la tierra prometida. Y es lo que Dios hace, hermanos, milagros extraordinarios en medio del desierto. El desierto también es estéril. En el desierto no hay agua, pero de manera milagrosa Dios abre la peña y ellos toman agua. De manera milagrosa Dios abre los cielos y les da el maná. Pero aún así encontramos que esta generación, hermanos, fue muy incrédula, demasiado incrédula. Pero ese es el propósito. Dios quería que ellos supieran que de manera milagrosa ellos estaban en ese desierto. Y así como Dios les respondió a los padres de la nación concediéndoles hijos y multiplicándoles, Dios estaba mostrando con eso que no había nada imposible para Él, nada imposible que pudiera detener la mano de Dios sobre ellos, y ellos tenían que creer en las promesas de Dios. Entonces vemos esa concepción sobrenatural de Jacob y Esaú. Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Qué maravilla, Dios concede la petición de Isaac, permite que Rebeca quede embarazada. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la profecía sobre la relación conflictiva entre ambos. Qué bendición un embarazo esperado, debería ser, ¿cierto? Qué bendición, pero mire lo que dice el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Juan Luis bien inquieto, todavía está por allá inquieto. Desde pequeñito yo me le acercaba a la barriga de mi esposa, hacía una barriga grande, y las patadas que este niño le daba a mi esposa en la barriga, yo las podía sentir cuando estaba al lado de mi esposa. Ahora imagínense ustedes dos hijos luchando dentro del vientre de Rebeca. Esto era tan abrumador, o sea, no era una lucha simplemente unas simples pataditas, sino que era tan abrumador que ella llegó a pensar que no necesitaba la vida. ¿Para qué vivir si esto es así? O sea, era duro el tormento que ella estaba viviendo, no fue cualquier cosa. Y fue tantas, hermanos, lo que ella estaba viviendo, que dice que fue a consultar a Jehová. O sea, ella se sintió motivada, se sintió impulsada a tener que consultar a Dios, como quien dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Esto no es normal. ¿Qué está pasando? Y Dios les respondió. Dios les respondió. Puede ser de manera audible, ya yo sé que muchos están haciendo la pregunta, ¿cómo hablaba Dios allí? De manera audible, de visión. Bueno, el texto no nos aclara, pero sabemos que en la antigüedad Dios hablaba por visiones, Dios hablaba al oído, audiblemente. De una de estas maneras, o en sueños también Dios hablaba. El texto no nos dice cómo le respondió, pero lo cierto fue que Él le respondió. ¿Cierto? Y miren lo que dice, 2 naciones hay en tu seno. Hasta ahí todo de maravilla, ¿cierto? Rebeca ahí se tuvo que alegrar, 2 naciones hay en tu seno, qué bueno. Y 2 pueblos, pero ahí está la parte negativa, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Desde tus entrañas, o sea, esa era la razón de la lucha que ella tenía en su vientre. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y para sorpresa de ellas, el Señor le está diciendo que el mayor servirá al menor. Esto era totalmente contrario a la cultura, porque se supone que el mayor iba a ser el líder,
El mayor llevaba la primogenitura, como así lo dice el mismo texto. Y esto debió de haber dejado desconcertada a Rebeca. ¿Cómo así que el menor va a servir al mayor? Y aquí podemos ver de entrada inmediatamente, hermanos, la elección soberana de Dios contra todo pronóstico. Como les decía ahorita, a veces el elegido de Dios es el menos indicado a los ojos de los hombres. Pero Dios está saliendo aquí de la regla y Dios está diciendo que el elegido de Él va a ser, en este caso, el menor, cuando debería ser legalmente el mayor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Rebeca debió haber quedado desconcertada, pero ella cree. Miren lo que dice el versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob, el que se agarra del calcañar. Pero en su manera negativa, él va a ser llamado el suplantador. Por Esaú, él va a ser llamado el suplantador. Y por eso también es importante que más adelante miramos que Dios le cambia el nombre de suplantador a Jacob por Israel. ¿Se acuerdan de eso? Más adelante lo vamos a ver. Y miren el dato que nos da aquí Moisés. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿De cuántos años estaba Isaac cuando tomó a Rebeca? De 40 años. O sea que esperó ¿cuántos? 20 años, casi la misma edad que demoró, el mismo tiempo que demoró Abraham para tener a su Isaac. ¿Cuánto demoró Abraham? 25 años. Y con esto otra vez les reitero que Dios quería ser glorificado. Es decir, Dios lo que está diciendo aquí con esto es que toda la gloria se la va a llevar Él. Toda la gloria se la va a llevar el Señor. Ellas son estériles solamente por la mano de Dios, ellas pueden tener hijos. Y eso obviamente nos lleva a que 2000 años después, el verdadero Isaac aparece. ¿Y cómo es concebido él? En el vientre de una mujer que no había conocido varón, virgen, llamada María, y de manera milagrosa, el verdadero Isaac nace. El verdadero Isaac es concebido en el vientre de María. Eso indudablemente nos lleva hacia allá. O sea, es decir, desde que Adán y Eva pecaron, vemos la promesa en Génesis 3:15, y desde allí, hermanos, se comienza a tejer que el Mesías prometido tenía que ser de origen divino. No podía ser un hombre que naciera de manera natural como todos nosotros nacemos. Era un hombre fuera de lo común. Como todos los creyentes somos hombres que hemos nacido, hombres y mujeres que hemos nacido de manera sobrenatural. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1. Acompáñenme allí un momentico en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 12. El versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que eso quede claro, hermanos. Nosotros hemos nacido de manera sobrenatural, al igual que Isaac. Hemos nacido de manera sobrenatural. Por eso estamos aquí hoy. Por eso podemos alabar a Dios. Por eso podemos ver las bellezas de Cristo. Por eso podemos ver la belleza y la perfección de la palabra de Dios. Porque hemos tenido un nacimiento sobrenatural. Hemos tenido un nacimiento del Espíritu Santo de Dios. Y esas cosas para los incrédulos son locura. Ellos no pueden entender porque esas cosas son espirituales y se disciernen únicamente espiritualmente. ¡Qué bendición, hermanos! No estamos aquí producto de la casualidad, así como Isaac no iban a ser producto de la casualidad, así como Jacob y Esaú no están naciendo como producto de la casualidad. Dios
va a ser glorificado. Dios es glorificado. Dios es glorificado. Me llama la atención también en 1 Corintios. Mira a los que Dios llama, las características que tienen. Los que Dios llama al ministerio, los que Dios llama a servirle. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y miren la primera parte de ese versículo 30. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Por eso Dios hace esos propósitos, con esos propósitos Dios hace las cosas, llama a mujeres estériles para él recibir la gloria, llama a los incapaces como nosotros para Él manifestar su gloria. No éramos los más bonitos de nuestro hogar, ¿cierto que no? No éramos los más capaces. Sin embargo, Dios nos llama por pura misericordia. Y eso es lo que va tejiendo, hermanos, la elección de Dios. Dios elige a los que son menos probables según el ojo humano. Mírenlo. Si Dios me llama a mí a que me va a multiplicar y me va a hacer como las estrellas del cielo en mi descendencia, pero mi esposa es estéril. Hay un problema allí y Dios va a ser glorificado cuando Él resuelve ese problema. La gloria única y exclusivamente se la va a llevar Él. Ahora miremos la profecía. La profecía dice que 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Cómo se van a destacar estos descendientes de Esaú? El texto más adelante va a decir que Esaú es conocido como Edom. Es decir, de ahí vienen los edomitas y de ahí va a descender otra tribu que va a ser muy acérrima enemiga del pueblo de Israel y son los amalecitas, descendientes de Esaú. Mire cómo dice en Números 20 del 14 al 21. Este es el pueblo de Israel, va hacia la tierra prometida siguiendo el mandato de Dios. Se supone que los edomitas eran sus hermanos, descendientes de Esaú, hermanos de Jacob. El pueblo de Israel es descendiente de Jacob. Y miren la petición que los israelitas, sedientos, hambrientos, en el camino por ese desierto, le envían a los edomitas. Y mire cómo ellos responden. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Pero miren cuál es la respuesta de sus hermanos, los edomitas. Y aquí vemos que se está cumpliendo la profecía del Señor. Edom les respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti, armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Miren que es una petición válida, hablando de un hermano a otro hermano. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Una petición válida, pero una petición negada por sus propios hermanos.
cumplimiento de la profecía del Señor. Pero ¿qué dice la profecía también? Que el mayor servirá al menor. Miren en el tiempo de David, en segundo libro de Samuel, del capítulo 8, versículos 13 y 14. David aquí está extendiendo sus territorios, él se está haciendo cada vez más fuerte, Dios lo está haciendo cada vez más fuerte, está entregando a todos sus enemigos en sus manos y también los edomitas como enemigos de Dios también van a ser entregados en las manos de David. Dice el versículo 13, así ganó David fama, cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. ¿Se acuerdan en el Valle de la Sal, el Mar Muerto? 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. El cumplimiento de la promesa, el menor se enseñoreará sobre el mayor. Un descendiente de Jacob que es David está cumpliendo la profecía que Dios siglos antes había dado contra los edomitas, contra los descendientes de Esaú. Dos pueblos iban a ser divididos y el mayor iba a estar sometido por el menor. Vemos que lo que Dios habla se cumple. No importa cuántos siglos pasen. No importa si pasan miles de años, hermanos, lo que Dios dijo se cumple. Qué bendición que así sea, hermanos. Qué bendición para nosotros que así sea. Por eso podemos confiar en las promesas de nuestro gran Rey y todopoderoso Dios. Vamos al tercer encabezado, las características distintivas de cada uno. Ellos son totalmente opuestos. Miren el versículo 27. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esa expresión que aparece allí, y crecieron los niños, es muy importante en el relato de Moisés. ¿Por qué? Porque vamos a mirar que lo que va a pasar a continuación no fue una decisión que ellos tomaron de niños. Presten atención, no fue algo de niño, no fue algo esporádico. Dice el texto que ellos crecieron, es decir, que lo hicieron con conciencia. Jacob sabía lo que quería, Esaú también tenía que saber, hermanos, el valor de la primogenitura. Y vamos a ver que uno la va a despreciar y el otro la va a apreciar. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. ¿A quién se acuerdan ustedes de esa descripción? A Nimrod, ¿sí o no? El primer poderoso en la tierra, ¿también era qué? Un cazador. Pero la descripción también se asemeja a lo que se había dicho de Caín, ¿se acuerda? De Caín también se dijo algo similar. Era labrador de la tierra y da como la misma idea, que era como el mismo carácter de Caín. Dice, fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob dice que era varón quieto, varón quieto. Esa palabra quieto allí en el hebreo es tam. Y significa que era un hombre como gentil, caballeroso, como apaciguado, que habitaba en tiendas. Da la idea también de que era pastor de ovejas. Esa es la labor que más adelante va a hacer cuando se va a casa de Labán, ¿se acuerdan? Pastor de ovejas. Pregunta hasta aquí, ¿cuál de los dos es como el más indicado para llevar la bendición de Dios? ¿Esaú, sí o no? El diestro en la casa, el hombre valeroso, el fuerte. Ese a nuestros ojos sería el indicado para llevar a cabo las promesas de Dios. No Jacob, que era varón quieto, que habitaba en tiendas. Vamos a ver más adelante que era como un buen cocinero, ¿sí o no? Porque para que ese guiso impactara a Isaac tenía que ser un buen cocinero. ¿Y cómo lo aprendió? Porque habitaba en tiendas. Me imagino que al lado de su madre aprendió a cocinar de su mamá. ¿Y quién se va a imaginar un Mesías así, cierto? Un cocinero
que su comida huele rico, pero yo elegiría al diestro en la casa, al hombre del campo, al valeroso, al que me pueda defender. Pero Dios elige contra todo pronóstico a aquel que tenía, según el ojo humano, menos posibilidades. Habitaba en tiendas y dice, amó Isaac a Esaú, y miren el dato, porque comía de su casa. Esa era la razón por la cual Isaac amaba a Esaú, porque comía de su casa. Más Rebeca, obviamente, sí, y Jacob siempre iba a estar al lado de ella, cocinando con ella de pronto, un varón quieto, gentil. Por lo general las mujeres siempre se enamoran más de ese hijo. ¿Es así o no es así? Ustedes el tosco casi no, pero aquel que es gentil, caballeroso, y por eso Rebeca amaba a Jacob. Pero había otra razón más importante. ¿Se acuerdan la profecía que Dios había dicho? El menor será sobre el mayor. Y aquí lo que está mostrando Rebeca, más que el afecto, ese afecto allí por la forma de ser de Jacob, da a entender, hermanos, que ella creyó más a la profecía que Dios había dicho. El elegido de Dios es Jacob. El elegido de Dios contra todo pronóstico es Jacob. Pero para Isaac, su amado era aquel que le traía comida a su casa. Miren en Malaquías 1, del 1 al 3. Allí confirmamos que el elegido de Dios es Jacob. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. El elegido de Dios indudablemente es Jacob, contra todo pronóstico. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Este mismo argumento lo lleva Pablo en Romanos 9. ¿Para qué? Para él mostrar la elección soberana de Dios de todos los hombres. Todos los hombres que van a estar con Dios, que han estado que estamos y vamos a estar con Dios, tienen que ser elegidos soberanamente por Él. Y aquí es donde esta doctrina toma cuerpo, hermanos. Hermanos, gracias a Dios que es así. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario ninguno buscaría a Dios. La vida de Jacob de aquí en adelante va a ser una vida también tremenda. Al principio vemos a un Jacob que también se va a querer enriquecer a costa de lo que sea, a costa del engaño. Hermanos, lo cierto es que ninguno de los dos merecía ser elegidos por Dios. Pero gracias a Dios que uno de ellos fue elegido y Dios aseguró con esto la venida del Mesías prometido, para que en él fueran benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, la elección soberana de Dios es indispensable para nosotros. El que Dios elija a un ser humano es indispensable para que ese ser humano sea salvo. De otra manera, nadie puede ser salvo. No puede. Eso no está en nosotros. Nosotros, la Biblia nos describe como enemigos de Dios. ¿Y usted ha visto un enemigo buscando otro enemigo? Yo sí lo he visto, pero para matarlo. El odio que sale del corazón. Enemigos de Dios, pero hemos sido acercados de pura gracia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué significa eso de que a Esaú lo aborreció? Simplemente lo dejó a expensas de su propio corazón. Eso es lo que significa en la Biblia cuando Dios abandona a una nación, a una persona, a sus propios pecados y delitos. Es decir, en los salvos, en los elegidos, Dios soberanamente ha intervenido en nosotros, cambiándonos el corazón, cambiando nuestra disposición, cambiando nuestros afectos. Hermanos, por eso estamos hoy aquí nosotros.
Dios ha cambiado nuestra disposición, pero en aquellos que Él soberanamente elige aplicarle justicia, simplemente los deja a libertad de su propio corazón, y como lo que hay en ellos es maldad, se apartan de Dios, se depravan de Dios y siguen sus propios caminos. Alguien dijo que la manera como Dios castiga más fuertemente a alguien es cuando no castiga. Cuando nos deja que nosotros en nuestra libertad nos apartemos de Él. Cuando Dios deja que libre y voluntariamente elijamos apartarnos de Él. Hermanos, ese es el peor castigo que un ser humano puede tener. Qué bendición, hermanos, cuando Dios nos golpea, cuando Dios nos asedia, cuando Dios nos vuelve estériles, para que de esta manera nosotros podamos meditar en Dios. Él llama nuestra atención. Qué bendición cuando Él nos golpea, hermanos. Qué bendición cuando Él nos disciplina. Pero ¿a quiénes disciplina Dios, dice la Biblia? A los que Él ama. A los que Él ama. Hermanos, cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia, piensa en eso, hermanos. Dios me está amando. Dios quiere cambiar una disposición en mí. Dios quiere que deje un pecado. Dios quiere que me santifique más a Él. Dios llama nuestra atención. Simplemente a Jacob lo aborreció y lo deja que él pierda la primogenitura, y es lo que vamos a ver en el último encabezado, el valor y desprecio de la primogenitura entre ellos. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, muy probablemente sin cazar nada, fue un día malo, él llega cansado, estresado, fuera eso seguramente sin nada en las manos. Y el versículo 30 dice, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Miren cómo llega el cansado, y te ruego que me des de ese guiso. O sea, le entró por los ojos, por la nariz le entró seguramente el olor del guiso. Jacob, un buen cocinero, pero también muy hábil, muy hábil. Y si Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Jacob razona y dice, este hombre está hambriento. Acuérdense que el texto había dicho que ellos crecieron. Y también es importante un dato que no les había dicho, que Isaac tuvo a estos hombres de 60 años. 60 años, y entonces si hacemos la cuenta, Abraham lo tuvo a los 100 años. Es decir que Abraham, haciendo las cuentas, conoció o estuvo con Isaac y con Jacob por lo menos 15 años de su vida. El abuelo, un abuelo como Abraham. Imagínense tener un abuelo como Abraham, el padre de la fe. Es muy seguramente, eso estamos seguros, que Abraham compartió con ellos todo lo que Dios le había dicho a él. Mira, Dios me llamó de Ur de los Caldeos cuando yo era un idólatra allá. Dios me ha llamado, Dios nos ha prometido heredar esta tierra. Dios nos ha prometido que de mi simiente vendrá la bendición a todas las naciones. Y eso recaía normalmente sobre el primogénito. La bendición era sobre el primogénito. Muy seguramente ellos crecieron hasta los 15 años al menos, y después Isaac también como hombre de fe, también les había compartido el valor de la primogenitura, lo que significaba ser el primogénito en medio de ellos. Y Jacob lo sabía también, pero él sabía que tenía menos posibilidad, porque se acuerdan que la bendición era sobre el mayor. Pero Dios, ¿qué había dicho? Que el menor sería sobre el mayor. Y Jacob sabe que esta es la oportunidad, está cansado y le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Tiene que ser hoy. Entonces dijo Esaú, miren la respuesta, esta es la respuesta de un hombre totalmente incrédulo, cuyo corazón es totalmente terrenal. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? El desprecio a la bendición de Dios.
Ser el primogénito significaba que esa persona iba a ser rey, una especie de rey, sacerdote, profeta sobre su pueblo. ¿Se acuerdan qué va a hacer Jacob después, al final de su vida? Él va a profetizar sobre sus hijos. Pero en el corazón de la primogenitura, de la bendición que estaba el corazón del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Y cuál es el corazón del pacto que Dios había hecho con Abraham? Una frasecita pero muy significativa. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Hermanos, lo que está en juego aquí es más que una simple primogenitura, era la bendición sobrenatural de Dios. Cuando Isaac está despreciando la primogenitura, en realidad está despreciando a Dios. Y esa expresión, he aquí yo me voy a morir, es una expresión de un corazón totalmente terrenal. Acuérdense qué va a decir el escritor santo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos mueren en fe, esperando la ciudad celestial. Ellos sabían que la muerte no era el fin. Pero aquí vemos un hombre totalmente terrenal. Yo me voy a morir, de todas maneras me voy a morir. ¿Soy primogénito? No, me voy a morir. ¿De qué me sirve pues eso? Yo quiero resolver mi problema de hambre ahora. Qué engaño, hermanos. Qué engaño. Y hasta donde vamos, la expresión de comer es muy importante en nuestro relato en el libro. ¿Se acuerdan quién más por una sola mordida perdió el paraíso? Adán y Eva. Por incrédulos también. Por una simple mordida perdieron el paraíso. Aquí por un simple guiso rojo de lentejas que podía oler muy bueno, muy delicioso, va a perder la bendición de Dios. Hermanos míos, no es lo que nos ofrecen, sino que tenemos que mirar qué vamos a perder. Qué triste, hermanos. ¿Cuántos por echarse, como dicen coloquialmente en buen antioqueño, una canita al aire, han perdido su familia, su ministerio, su reputación, su economía? Hermanos, perdemos todo por un momento de placer terrenal. No miremos qué nos ofrecen, miremos qué vamos a perder. Adán y Eva pierden el paraíso por una mordida. Aquí Esaú, como buen incrédulo, va a perder la primogenitura, va a perder la bendición de Dios por un simple plato de lentejas. Versículo 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió todo relajado, bebió relajado, se levantó relajado y se fue. Miren todo ese proceso. Moisés es muy cuidadoso en que nosotros entendamos que esta no es una decisión que la tomó de la noche a la mañana. Ya él venía en su corazón despreciando la primogenitura. Comió, bebió, se levantó y se fue. Igual voy a morir. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Un corazón totalmente terrenal. Y miren la última expresión, dice, así menospreció Esaú. Ahí podía estar tranquilamente Dios, la palabra Dios. Así menospreció Esaú a Dios. Así lo menosprecia. Triste. ¿Qué tenía que aprender el pueblo de Israel rápidamente con este texto? Ellos tenían que tener claro que eran descendientes de Jacob, el elegido de Dios, y que eran producto de un acto sobrenatural de Dios. Ellos tenían que identificarse con eso. Eso les ayudaría a tener fe en el Señor en medio de la esterilidad del desierto y confiar en que Dios, así como le dio un hijo a Rebeca siendo estéril, así Dios les iba a suplir sus necesidades en medio de la esterilidad del desierto. Y número 2, que iban a tener conflictos con sus hermanos en la carne, los edomitas y amalecitas. Dios va a ordenarles a ellos que exterminen estos pueblos, y ellos tenían que entender que estos pueblos, a pesar de ser
hermanos en la carne, eran enemigos. Y que al ser descendientes de Jacob eran portadores de las bendiciones de Dios. Esto es muy importante, ellos tenían que entender eso. Jacob recibió la bendición que era para Esaú. En Jacob estaba la bendición de Dios. Y la bendición de Dios de que Dios sería su Dios y de que ellos serían su pueblo. Este era el corazón del pacto, ellos tenían que identificarse con esa gran bendición. ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Él es el verdadero primogénito de toda creación. Así lo dice Colosenses 1:16, el verdadero primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El verdadero heredero, Cristo Jesús. Él es el primogénito de toda creación. Y está también como el verdadero Jacob o Israel, en el cual todas las promesas de Dios se hacen realidad. Y para nosotros, Hebreos 12, del 15 al 17, mire cómo dice. Mire cómo el escritor santo en su época, escribiéndole a la iglesia que tenía allí, dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, más adelante lo vamos a ver en el relato, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, es la misma sentencia que hay para los creyentes, dada por el mismo Cristo, cuando dice que muchos vendrán del occidente, del oriente, se sentarán a la mesa con Isaac, con Abraham, con Jacob, pero muchos también van a estar fuera y ahí también dice que será el lloro y crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. No va a haber más oportunidad para el arrepentimiento. El arrepentimiento es de este lado de la vida. Y qué hermoso, qué bendición es el arrepentimiento. Cuando Dios nos concede arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento es un milagro divino. Es un milagro, hermanos, pero ¿cuántos en nuestros actos lo despreciamos? ¿Cuántos viven indiferentes, hermanos, a la palabra de Dios? ¿Cuántos por un plato de comida han cambiado la gloria de nuestro Dios? Por una sola mordida, hermano, se puede perder el paraíso cuando tú tienes un corazón totalmente terrenal. Demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos redarguyes, nos retas a vivir en santidad para llevar gloria a tu gran nombre. Gracias, Dios, porque somos producto de un milagro divino, un milagro tuyo. Nos has hecho nacer de manera sobrenatural. Padre, te ruego que nos ayudes a apreciar tus bendiciones. Es cierto que predicamos que la salvación para los elegidos no se pierde, pero también vemos la amonestación en tu palabra. Mirad que no haya ningún profano o fornicario como Esaú. Tus advertencias, ayúdanos a llevarlas en gran estima. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.